nombre es Samuel Márquez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta ocasión hablaré sobre la fase 5 del trabajo colaborativo de las estructuras de la cercha. Empezamos con la longitud de cada una de las cuerdas. Miramos que la longitud de la cuerda superior, 6.928 sobre 6, es igual a 1.15. Empezamos hallando cada longitud, la longitud de BL y H y FH es 1 metro por la tangente de 30 es igual a 0.577 metros. La CJ y EJ es 0.577 metros por 2, esto equivale a 1.15 metros. Y DJ equivale a 3 por 0.577. Para hallar las diagonales, en este caso BK, entonces realizamos la raíz cuadrada de BL al cuadrado más LK al cuadrado. Esto tiene un valor de 1.15 metros. Para hallar FI, entonces es la sumatoria de FH al cuadrado más IH al cuadrado. FI equivale a 1.15 metros. La diagonal de CJ es la raíz cuadrada de I al cuadrado más JI al cuadrado, equivale a 1.52 metros. Y la diagonal EJ es la raíz cuadrada de CK al cuadrado más KJ al cuadrado, equivale a 1.52 metros. Entonces utilizamos esta tabla de la longitud de los elementos y los ubicamos sus resultados, hacemos una sumatoria, tenemos un total de 23.43 metros la longitud de la cuerda. Después vamos a hallar la carga de la estructura, en este caso la carga viva. Esto equivale a 70 kilogramos sobre metro al cuadrado por 20.784 metros al cuadrado, que sale de la longitud de la cuerda superior por la longitud de las cerchas, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad. Esto es igual a 14.272.37 newton. La carga muerta son varios puntos. El primero es peso propio de la cercha. Es la sumatoria de la longitud que hablé anteriormente de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado, que es 17.4 kilogramos sobre metro, por la gravedad, que es 9.81 metros sobre S al cuadrado. Es igual a 2114.6 newton. El peso de las correas es la sumatoria de la longitud de las correas, que fue 36 metros, por la densidad lineal de la celosía, que es 5 kilogramos sobre metros, por 9.81 metros sobre S al cuadrado. Esto es igual a 1765.8 newtons. A continuación, mi compañero Basilio continuará con peso de las tejas, también hablando del tema de las cargas muertas y la sumatoria. Muchas gracias. Mi nombre es Basilio Buitrago. Continúo. Cargas muertas, CM. Es el precio propio de la cercha, PCH. Entonces es la sumatoria de la longitud de las barras por la densidad lineal del perfil seleccionado por la gravedad. Entonces tenemos que el peso propio de la cercha es igual a 23.43 metros por 17.4 kilogramos metro por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que eso es igual a 2114.6 newton. Continuamos con el peso de las correas, PC, que es la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Entonces tenemos que el peso de las correas es igual a 36 metros por 5 kilogramos por metro por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a 1765.8 newton. Después continuamos midiendo el peso de las tejas, PT, que es el número de las tejas por el área de influencia por el peso de cada una de las tejas. El peso de las tejas tenemos a 3.4 por 9.5 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es igual a 3.222.8 newton.
Después medimos las cargas de viento. Para medir las cargas de viento PV decimos que es igual a la presión dinámica del viento por AC, que es el área de influencia, con PD, la presión dinámica del viento, que es igual a 1/2 del peso por la velocidad al cuadrado. Entonces tenemos que PV es igual a 1/2 por 1.2 kilogramos por metro al cuadrado por 10 metros por segundo a la 2 por 20.784 metros al cuadrado, y eso nos da igual a 124.7 newton. Hacemos la sumatoria de las cargas muertas y obtenemos el total de cargas muertas que van sobre la estructura. Entonces tenemos las cargas muertas CM, que es igual a el peso propio de la cercha más el peso de las correas, ¿cierto? Más el peso de las tejas más las cargas de viento. Entonces eso nos da igual que la carga muerta. Hacemos la sumatoria de todos los valores y nos da 7227.9 newton. Entonces ahora hallamos la carga total, la cual se obtiene sumando las cargas vivas y las cargas muertas. Tenemos que la carga total es, hacemos la sumatoria y nos da 21.500.3 newton. Entonces la carga total es 22 kilonewton. Cuando hacemos la distribución de las cargas en los nodos de la estructura, tenemos que es 22 kilonewton menos los 7 puntos menos 1, porque recuerden que en los extremos es la mitad, ¿cierto? La mitad de la fuerza. Entonces nos da que es igual a 3.66 kilonewton. Como vemos en la figura, en los extremos sería la mitad, o sea, sería 1.83 kilonewton en cada uno de los tramos de la estructura. Mi nombre es Viviana Olaya. Vamos a ver cómo se aplicó el método de nodos para calcular las fuerzas internas de la cercha. Antes de aplicar el nodo, lo primero que hicimos fue distribuir la cercha en diferentes triángulos, en donde la suma de los ángulos internos da 180 grados. Vamos a ver un ejemplo con el triángulo SKJ. El siguiente paso que hicimos fue hallar las longitudes. Para ello tuvimos en cuenta que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La longitud entre CK o entre la barra CK es de 1,155 metros. Para hallar el ángulo interno tuvimos en cuenta la cotangente o la tangente a la menos 1, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y eso nos da el ángulo interno. Para este triángulo fue de 49,11 grados. Hicimos lo mismo, se aplicó el mismo cálculo con el triángulo ABL, en donde la longitud entre la barra B y L es de 0,577 metros, con un ángulo de 30 grados. Y lo mismo hicimos con el triángulo ACK, en donde la longitud entre C y K es de 1,155 metros. La cercha es una cercha simétrica. En esta tabla podemos visualizar todas las longitudes de los diferentes eslabones. Y tenemos que la cercha en total tiene 23.488 metros. Ahora sí, para aplicar el método de nodos, pues lo primero que se debe tener en cuenta es el diagrama de cuerpo libre para poder hallar las reacciones. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y nos da como resultado una reacción donde AX es igual a 0. Para las fuerzas en Y nos dio como resultado una reacción que es AX más BY es igual a 21 kN. 21 kN equivale a la suma de todas las cargas. Hallamos los momentos en A.
en donde nos dio como resultado una reacción que es BY, que es igual a 10.5 kN. Despejamos y reemplazamos BY y obtenemos una reacción que fue AY es igual a 10.5 kN. Como la estructura es simétrica, se calcularon los nodos A, L, B, K, C y D. Tenemos en cuenta, o para tener en cuenta, que cuando el valor es negativo, los nodos trabajan a comprensión y cuando es positivo trabajan a tensión. El nodo A. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, en donde despejamos las fuerzas en Y o calculamos las fuerzas en X y obtenemos un eslabón que es AL es igual a 15.15 kN. Las hallamos en Y obtenemos un eslabón que es AB que es igual a menos 17,5 kN. Este eslabón trabaja comprensión y el eslabón AL trabaja tensión, porque uno dio positivo y el otro dio negativo. El nodo L, tenemos el diagrama de cuerpo libre. Calculamos las fuerzas en X, en donde obtenemos un eslabón que es LK, que es igual a 15,15 kN. Y en Y, el LB, que es igual a 0, o sea, es 0. El nodo B, tenemos el diagrama de cuerpo libre. Calculamos las fuerzas en X, en donde nos da como resultado una reacción que es BC más BK es igual a menos 17,47 kN. Y en Y obtenemos una reacción que es BC menos BK es igual a menos 10.5 kN. Todo eso nos da como resultado de ecuaciones con dos incógnitas. Se aplicó el método Gauss-Jordan, donde obtuvimos un eslabón que es BK, que es igual a menos 3.5 kN, y BC, que es igual a menos 14 kN, y ambos trabajan a comprensión. Calculamos el nodo K, tenemos el cuerpo de diagrama libre, en donde se aplicó los mismos cálculos con los nodos anteriores, y obtuvimos que en X tuvimos un eslabón o una reacción que es KJ es igual a 12,13 kN, y en Y, KC, que es igual a 1,745 kN. Calculamos el nodo C, el diagrama de cuerpo libre, y obtenemos una reacción que es CJ es igual a menos 9,364 kN y CD es igual a menos 18,728 kN. Pasamos al nodo D, donde se aplicó los mismos cálculos con los nodos anteriores y obtenemos un eslabón o nodo DE que es igual a menos 18,728 kN y el nodo DJ que es igual a 16,228 kN. Esta es la tabla de fuerzas de resultado, entonces donde tenemos que los nodos AB y FG aportan menos 17,5 kN y trabajan a comprensión. AL y HG 15,15 kN y ambos trabajan a tensión. LB y HF no aportan fuerza porque su principal función es de amarre. LK y HL 15,15 kN y ambos trabajan en tensión. BC y FE menos 14 kN, ambos trabajan a comprensión. BK y FL menos 3,5 kN y ambos trabajan a comprensión. KJ y JL 12,13 kN, ambos trabajan en tensión. KC y L 1,745 kN y ambos trabajan a tensión. CD y DE
menos 18,728 kN trabajan a comprensión, TJ y EJ menos 9,364 kN trabajan a comprensión, y DJ 16,228 kN y trabaja a tensión. Luego se aplicó un cálculo para el criterio de verificación. Se tuvieron en cuenta dos nodos, el BC y el LK, dando como resultado que LK es igual a 30,4 kN, trabaja en tensión. Es así como se aplicó el método de nodos para calcular las fuerzas internas de la cercha. Muchas gracias. Un saludo para todos. Mi nombre es Daniel Peña Barrientos, estudiante del curso de Estática y Resistencia de Materiales, grupo 64. A mí me corresponde explicar la fase 4. A continuación se las presento. Para hallar los factores de seguridad, separaremos los elementos que están en tensión y en compresión y usaremos el teorema de Steiner o ejes paralelos para hallar el momento de inercia en los ejes X y Y, y trabajaremos con el de menor momento, que sería el I sub X, el cual es un valor de 0.00000446 para poder calcular más adelante lo requerido en esta fase. Determinamos que cada uno de los esfuerzos para los elementos, de esa manera para calcular el factor de seguridad. Este factor es muy importante, ya que si las columnas son de tipo de Euler, estas pueden llegar a doblarse si este valor no es el apropiado. Tenemos la longitud de cada uno de los elementos y cada una de las fuerzas internas que fueron calculadas en las fases anteriores. Con esto procedemos a determinar a cada uno de los factores de seguridad. En esta tabla tenemos resumidas las fuerzas y, tomando en cuenta la realidad del perfil, logramos obtener la siguiente tabla. En las fuerzas normales, es decir, la fuerza del área, la cual está en megapascales, y el factor de seguridad, que sería dividido entre este valor, y así obtener cada uno de los elementos en tensión. Observamos la tabla, los elementos de la estructura que tenemos en tensión, a los cuales determinamos el factor de seguridad al dividir el esfuerzo admisible sobre la fuerza, que es igual a 250 megapascales. Así hallamos el factor de seguridad de cada uno de los elementos en tensión, los cuales son superiores al valor requerido o el mínimo establecido, que es de 3. El factor de seguridad para las barras en comprensión con el criterio de carga de columnas de Euler. Primero hallamos el momento de inercia, la carga crítica de las columnas de Euler al aplicar la fórmula I al cuadrado por el módulo de elasticidad, que es igual a 200 gigapascales, multiplicándolo por el momento de inercia hallado anteriormente, que es igual a 0.000.000446 sobre la longitud del cuadrado, al cuadrado. Por último, para hallar el factor de seguridad, dividimos nuestra carga crítica sobre la fuerza del factor o del elemento, y así obtendremos nuestro factor de seguridad para los elementos en compresión. Muchas gracias.